Entonces, hermanos, vamos a ver, Bendiciones, hermano vamos, Miguel, hermano Luis. vamos a ver la segunda parte de Gálatas capítulo 3. ¿Ya? Vamos a comenzar del versículo del 8 y 9, que nos habla de la bendición de justicia por la fe, es para todas las naciones. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano, dice, la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo, hermano, que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Acuérdense que muchos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Creían que la bendición venía por, por el parentesco, eh, como le decía yo, étnico con Abraham. Pero no, Abraham le fue contada la fe por justicia, ¿no es cierto?, por Dios, antes de la circuncisión, antes, ¿ya? Y la escritura, Pablo habló de las escrituras, ya había hablado de su experiencia personal y de la experiencia de los mismos cristianos, Gálatas, pero este pasaje es aún más importante, hermano, porque muestra cómo la enseñanza de Pablo es correcta según la Biblia misma. O sea, basándonos en la Biblia misma, lo que enseñaba Pablo era lo correcto. No habría sido problema con los oponentes de Pablo dijeran las experiencias están bien. Pablo, pero muéstranos con la escritura. Pablo está más que dispuesto a aceptar el desafío. La escritura, previendo, yo diciendo, sorprendentemente Pablo se refirió a las escrituras virtualmente como una persona que prevé, da y dice. Esto muestra, hermano, cuán fuerte Pablo consideraba la Biblia como la palabra de Dios. Como nosotros también, como cristianos, la consideramos como lo más grande, lo más fuerte, la fuente de sabiduría para nosotros, ¿no es cierto? Así Pablo también creía que cuando las escrituras hablaban, Dios hablaba, porque es la palabra de Dios. Pablo personifica las escrituras excelentemente, hermano. Habló el que llamó a la escritura Cor et animam Dei, que significa el corazón y el alma de Dios. ¿Ya? Así le llamó Pablo a las escrituras, el corazón y el alma de Dios. El corazón y el alma. Previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, Pablo observó que incluso en los días de Abraham estaba claro que esta bendición de la justicia por la fe estaba destinada a toda la nación, tanto a los gentiles como a los judíos. Porque Dios pronunció en ti, pronunció, en ti serán benditas todas las naciones. Eso fue lo que le dijo Dios a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. Y esto fue antes de la circuncisión. La mejor intención era destruir la idea de que un gentil primero debe convertirse en judío, porque eso es lo que pretendían, ¿no es cierto? Los apóstoles pretendían que el gentil se hiciera judío primero, debía convertirse en judío y después en cristiano. Pablo tenía la otra intención, era destruir la idea de que un gentil primero debe convertirse en judío antes de convertirse en cristiano. Si eso fuera necesario, Dios nunca, hermano, habría dicho que esta bendición se extendería a todas las naciones, porque los gentiles habrían tenido que convertirse en parte a la nación israelita para ser salvos.
Entonces era posible que esto pudiera ser así. La idea es que el Evangelio llegue a las naciones, no que las naciones vengan y se asimilen a Israel, no que las naciones se hagan israelitas. Dice que nosotros somos injertados, ¿no es cierto?, en el olivo, pero en el olivo espiritual, no en el olivo, ¿no es cierto?, étnico israelí. Entonces, todos tendríamos que habernos hecho volver a la todos tendríamos que volvernos al judaísmo. Por eso que Pablo le rebate a los discípulos, ¿no es cierto?, lo que le están predicando a los gentiles. Los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, lo recalca Pablo. La bendición que recibimos con el creyente Abraham, hermano, no es la bendición de una riqueza y un poder fantásticos, aunque Abraham era extremadamente rico y poderoso. La bendición, hermano, es algo mucho más precioso. La bendición de una posición correcta ante Dios a través de la fe. Eso es lo que tenemos que tener claro. La bendición correcta ante Dios es a través de la fe, no y de la gracia. La fe de los padres, hermanos, estaba dirigida al Cristo que había de venir, mientras que la nuestra descansa en el Cristo que ya vino. Lo que son de la fe son aquellos cuya característica es la fe. No es el que a veces tenga el impulso de creer, no que a veces creo, sino que creer es su actitud constante. La fe es característica, hermano, de ellos, de todos los creyentes en Cristo Jesús. Porque la ley, a la luz del Antiguo y Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento nos dice que la ley de Moisés trae maldición, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, y eso lo dice la palabra. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. El que no cumplía una, ya no era salvo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿no es cierto? Pablo nos habla aquí, Pablo aquí se dirigía a aquellos que pensaban que su cumplimiento de la ley podría darles una posición correcta ante Dios. La tradición del creyente, Abraham, en Gálatas 3:9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque Abraham fue, ¿no es cierto?, bendecido por fe, porque él tuvo fe antes de, de la circuncisión. Por eso fue ser nombrado el Padre de la fe, y en él bendijo Dios a todas las familias de la tierra. A aquellos que son de la obra de la ley tenían un propósito. Si incluso el gran patriarca fue aceptado por Dios solo por su fe, entonces se deduce que los mortales menores no lograrán producir las buenas obras que les permitirían ser aceptados ante Dios. Los hipócritas, hacedores de la ley, son aquellos que buscan obtener, hermanos, la justicia mediante la ejecución mecánica de buenas obras, mientras su corazón está lejos de Dios. Actúan como el carpintero tonto que comienza con el techo cuando construye una casa. Esa es una comparación que hace Pablo, ¿no es cierto? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Los cristianos de origen judío que creían que los gentiles aún debían vivir bajo la ley de Moisés, pensaban que era un camino
hacia la bendición. Pablo, en cambio, declaró con valentía que en lugar de bendecir, vivir las obras de la ley los ponía bajo maldición. No es difícil ver cómo estos cristianos creían que vivir bajo la ley traían bendiciones, hermano. Podían leer el Antiguo Testamento muchos pasajes que apoyaban este pensamiento. El Salmo 119:1. Bienaventurados los perfectos del camino, los que andan en la ley de Jehová. El Salmo 1:1-2 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, mas se complace en la ley del Señor, y en su ley medita de día y de noche. Debemos entender, hermano, cómo la ley puede traer bendiciones. Primero vemos que la palabra ley se usa en dos sentidos en la Biblia. A veces significa la ley de Moisés, en todos sus mandamientos, que un hombre debe obedecer para ser aprobado por Dios. A veces significa la palabra de Dios en un sentido muy general. Muchas veces, cuando el Antiguo Testamento habla de la ley, nos habla, hermano, de ella en sentido general de la palabra de Dios para nosotros. Cuando el Salmo 119:17 dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. El salmista se refería a más que la ley de Moisés, se refería a toda la palabra de Dios. Al ver esto, hermano, entendemos cómo la Biblia está llena de alabanzas por la ley. En segundo lugar, somos bendecidos cuando guardamos la ley porque vivimos de acuerdo con el manual de instrucciones para la vida. El manual de instrucciones para la vida es la Biblia. Hay una bendición inherente e incomparada en vivir de la manera en que Dios dice que debemos vivir, en el cumplimiento de la recomendación del fabricante. ¿Quién es el fabricante nuestro? Dios, de acuerdo a sus recomendaciones, al cumplimiento de sus recomendaciones, ¿no es cierto? Y lo vamos a ser bendecidos. Cuando Pablo dijo que los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, no quiso decir que la ley era mala o que la palabra de Dios estaba mal, sino que simplemente, hermanos, quiso decir que Dios nunca tuvo la intención de que la ley fuera la forma en que encontráramos nuestra aprobación ante Él. Porque Dios, que es sabio, que es omnisciente, omnipotente, Él sabía que nunca podríamos guardar la ley, nunca, por lo que Dios instituyó el sistema del sacrificio expiatorio junto con la ley. Y todo el sistema de sacrificio apuntaba, ¿a qué apuntaba, hermano? A lo que Jesús lograría en la cruz por nosotros. Allá, lo hemos visto tantas veces desde el Génesis hasta este momento, ¿no es cierto? Hasta el Éxodo. ¿Ah? Estábamos viendo números y aparecían todos los sacrificios, ¿no es cierto?, que apuntaban hacia el sacrificio expiatorio junto con la ley. Y todo el sistema de sacrificio apuntaba ¿a qué? A lo que Jesucristo lograría en la cruz por nosotros, que era el sacrificio perfecto. ¿Ya? Él se ofreció. Por eso dice: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. No podía dejar de cumplir ninguna de las cosas que estaban escritas en la ley, hermano. Una coma y era maldito. Para probar su punto, Pablo citó bíblicamente Deuteronomio 27:26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo: amén. El Antiguo Testamento, hermano,
El Antiguo Testamento mismo nos muestra que si nos guardamos todas las cosas en la ley y realmente permanecemos en ella, entonces estamos bajo maldición. Si no guardamos todas las cosas de la ley, si no las cumplimos todas, cada una, estamos bajo maldición. Las palabras importantes son todas y permaneciere. Para que Dios te apruebe sobre la base de la ley, primero tienes que permanecer en ella. No simplemente saberla, no simplemente amarla, no simplemente enseñarla, no simplemente quererla. Debes permanecer en ella. En segundo lugar, tienes que cumplirla toda, no ciertas partes. No solo cuando tienes más de 18 años o más de 40. No solo ser más bueno que malo. Deuteronomio 27-26 dice específicamente que para ser justificado por la ley debes permanecer en ella y cumplirla toda. Todas significa mucho. Significa que aunque algunos pecados son peores que otros, no hay pecados pequeños ante un Dios tan grande, hermano. No hay pecados pequeños. Los judíos, guardadores de la ley, pasarían por alto las pequeñas transgresiones. Pablo no lo haría. Es digno de mención que ninguna copia impresa de la Biblia hebrea conserva la palabra kol, que significa todas, en Deuteronomio 27-26, que responde a la palabra del apóstol. Todas aquí del apóstol, todas aquí San Jerónimo dice que los judíos la suprimieron para que no pareciera que estaban obligados a realizar todas las cosas que están escritas en el libro de la ley. O sea, también habían manipulado el libro de la ley los judíos. De la autenticidad de la lectura no hay motivo para dudar, hermano. Existen 6 manuscritos, ¿ya?, en varias copias, en la Septuaginta y en la cita hecha aquí por el apóstol, en la que tampoco hay variaciones en los manuscritos o en las versiones. Maldito, dice todo aquel. El punto del Pablo, hermano, es pesado. Nos pesa como una maldición. Si estás bajo la obra de la ley, la única manera en la que puedes ser aprobado y bendecido ante Dios por la ley es permanecer en ella y cumplirla toda. Si no lo haces, eres maldito. Maldito es una palabra que suena extraña a nuestros oídos, hermano. Sin embargo, en la Biblia, la idea de ser maldito es importante y aterradora, porque significa ser maldito por Dios. No solo malditos por nuestras propias malas decisiones, no solo malditos por este mundo malvado, no solo malditos por el diablo, sino especialmente malditos por Dios. Él es la única persona, hermano, que no quiere que te maldigas. Dios no quiere maldecir. El Antiguo Testamento nos dice que la posición correcta, en el versículo 11, ante Dios viene por la fe, no por la ley. Y es porque por la ley, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, dice la palabra. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. Pablo, hermano, ya había probado este punto en la Escritura al examinar la vida de Abraham en Gálatas 3:5-9. Ahora trajo otro pasaje del Antiguo Testamento, Habacuc 2:4, que nos recuerda que los justos viven por fe, no por la ley. Los judíos mismos, hermanos, sentían que debido
a que nadie podía guardar la ley a la perfección. La salvación no podía venir al guardar la ley. Por eso ponían tanto énfasis en sus descendencias de Abraham. Ellos creían que por descender de Abraham tenían ganada, ¿no es cierto?, la salvación. Esencialmente confiando en los méritos de Abraham para salvarlo, porque sentían que sus propios méritos no podían, porque era imposible cumplir la ley, todo lo que estaba escrito en la ley. El justo por la fe vivirá. Fíjese que esta breve declaración, hermanos, del profeta Habacuc es una de las declaraciones más importantes y más citadas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Pablo la usó aquí para mostrar que el justo vive por la fe y no por la ley. Estar bajo la ley no es la manera de ser encontrado justo delante de Dios. Solo vivir por fe lo es. Si eres encontrado justo, aprobado delante de Dios, lo has hecho mediante una vida de fe. Si tu vida se trata de vivir bajo la ley, entonces Dios no te encuentra aprobado, hermano. El justo por la fe vivirá. Cada palabra en Habacuc 2:4 es importante. Dios la cita 3 veces en el Nuevo Testamento solo para resaltar la plenitud del significado, la importancia del significado de lo que dijo Habacuc. ¿Ya? El justo por la fe vivirá. Importante. En Romanos 1:17, cuando Pablo citó este mismo pasaje de Habacuc 2:4, el énfasis estaba en la fe, más el justo por la fe vivirá. En Hebreos 10:38, cuando el autor de Hebreos citó este mismo pasaje de Habacuc 2:4, el énfasis estaba en vivir, más el justo vivirá por la fe. Aquí en Gálatas 3:11, cuando Pablo citó este pasaje de Habacuc 2:4, el énfasis, hermano, está en el justo. El justo vivirá por la fe. El Antiguo Testamento nos dice que la aprobación de Dios a través de la ley debe ganarse al vivir realmente en obediencia a la ley. No solo en intentarlo, debía vivir realmente en obediencia a la ley y cumplir cada uno de los mandamientos. Y la ley no es fe de fe, sino que dice, el quisiere. Nosotros no somos salvos por lo que hacemos, somos salvos por fe y por gracia. Estas cosas vivirá por ellas. Y la ley no es de fe. Algunos pueden volver a Pablo y decir, mira, haré lo mejor que pueda bajo la ley y dejaré que la fe cubra el resto. Dios mirará mi desempeño, mi esfuerzo y mis buenas intenciones y me acreditará con justicia. Lo importante, hermano, es que realmente lo estoy intentando. Pablo demostró del Antiguo Testamento que esto simplemente no es lo suficientemente bueno, hermano. No, los caminos de la aprobación por la ley y la fe no corren juntos, porque la ley no es de fe. La ley no es de fe, entonces no corren juntos, son separados. El que hiciera estas cosas viviré por ello. La cita de Levítico 18:5 es clara. Si quieres vivir de acuerdo con la ley, debes hacerlo. No intentar hacerlo. No tener la intención de hacerlo, ni siquiera querer hacerlo. No. Es solo el hombre que hiciere estas cosas quien vivirá por ellas. Es muy fácil consolarnos con nuestras buenas intenciones, hermano. Todos tenemos muy buenas intenciones, pero si queremos encontrar nuestro lugar ante Dios por nuestras obras bajo la ley, las buenas intenciones nunca
son suficientes. Un buen esfuerzo no es suficiente. Solo el desempeño real servirá. Este pasaje, hermanos, de Levítico 18:5 nos dice: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo Jehová. O sea, no hay otra alternativa. Es otro principio del Antiguo Testamento que se cita a menudo. Nehemías 9:29. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciera en ellos, vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Lo citó, hermanos, en su gran oración por Israel. El Señor mismo lo citó a través del profeta Ezequiel, en Ezequiel 20:11-13. Pablo también lo cita nuevamente en Romanos 10:5. El efecto del uso que hace Pablo de las escrituras en Gálatas 3:10-12 es abrumador, hermano. Entendemos que en realidad no cumplimos con la ley. Entendemos que en realidad no cumplimos toda la ley. Y entendemos que esto nos puso bajo una maldición. Lo que dice Gálatas 3:10 son las malas noticias. Ahora Pablo comienza a explicar las buenas nuevas de salvación. Que Jesús nos redime de la maldición de la ley. Jesús nos redime de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Se da cuenta, no? Cristo se hizo maldito, fue colgado en el madero para que nosotros pudiésemos alcanzar la bendición, para que pudiésemos recibir esa bendición por fe. Recibimos la promesa del Espíritu Santo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, debido a que en realidad no permanecemos en ella y no la cumplimos toda. La ley nos puso bajo maldición, pero ahora Jesús, hermano, nos redimió de la maldición de la ley. Redimió tiene la idea, hermano, de volver a comprar o comprar de. No se trata solo de rescatar, es pagar un precio por rescatar. Jesús nos sacó de la maldición de la ley, nos rescató de la maldición de la ley, pero pagó un precio. Dio su vida, derramó su sangre preciosa en la cruz. ¿Para qué? Para rescatarnos de la maldición de la ley. En pocas palabras, hermano, en Jesús ya estamos malditos. O sea, perdón, en Jesús ya no estamos malditos. Gálatas 3:10-12 nos dice: nos dejó a todos bajo maldición, pero ya no somos malditos, porque Jesús nos liberó de la maldición, pero tuvo que entregarse para liberarnos de la maldición. La redención es una idea importante. La redención apunta al pago de un precio que libera a los pecadores, hermano, que fue lo que Cristo hizo con nosotros. Redención venía de las prácticas de la guerra antigua. Después de una batalla, los vencedores a menudo capturaban a algunos de los derrotados. Entre los derrotados, los más probables solían ser vendidos, los más pobres, como esclavos. Pero los hombres ricos e importantes, los hombres que importaban en su propio país,
se mantenían cautivos. Cuando la gente en su tierra natal hubiera juntado el precio requerido, lo pagaban a los vencedores y los cautivos eran liberados. El proceso, hermano, se llamaba redención y el precio se llamaba rescate. La imagen echó raíces en otras áreas. Cuando a un esclavo se le compraba su libertad, tal vez por un pariente, tal vez por su propio trabajo diligente y ahorro, a esto se le llamaba redención. A veces la transacción se realizaba en un templo y se grababa un registro en la pared para que todos supieran para siempre que este antiguo esclavo era ahora un hombre libre, redimido. O bien, un hombre condenado a muerte podía ser liberado mediante el pago de un precio y esto se consideraba redención. Pero lo más importante, hermano, es que Jesús nos sacó de la derrota de la esclavitud y de la sentencia de la muerte para reinar como reyes y sacerdotes con Él para siempre. Eso es lo importante. Hecho por nosotros maldición. Esto explica cómo Jesús, hermano, pagó el precio para rescatarnos. Jesús fue maldecido por nosotros. Se paró en nuestro lugar y tomó la maldición que merecíamos. Nos detiene en seco, hermano, entender que el precio que pagó por liberarnos de la maldición de la ley fue el precio de sí mismo. No solo le costó algo a Jesús, ni siquiera algo grande le costó a él mismo. Sabemos que los hombres maldijeron a Jesús mientras colgaba en la cruz, pero eso no se compara con la forma en que Dios el Padre lo maldijo. Se convirtió en el objetivo de la maldición y se puso fuera del objetivo a los que creen. ¿Se da cuenta? Pablo nos dice que Cristo fue hecho maldición por sí mismo. Se hizo maldición por nosotros. El acento está en las dos palabras. Por nosotros se hizo maldición. Cristo es personalmente inocente. Personalmente no merecía que lo colgaran por ningún crimen que él mismo haya cometido. Pero debido, hermano, a que Cristo tomó el lugar de otros que eran pecadores, fue colgado como cualquier otro transgresor, cualesquiera que sean los pecados que yo, ustedes, todos nosotros hemos cometido o cometeremos, son pecados de Cristo como si él mismo los hubiera cometido. Nuestros pecados tienen que ser los pecados de Cristo o pereceremos para siempre. Si no aceptamos a Cristo, ¿no? Si no creemos en Cristo, creemos en la ley, los pecados que nosotros cometemos, por ellos vamos a ser juzgados y por ellos vamos a ser condenados. Pero nuestros pecados tienen que ser pecados de Cristo, porque Cristo murió por nuestros pecados. Si no, pereceremos para siempre, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Cuándo pagó Jesús este precio? El principio de Deuteronomio 21, 29, 3 muestra que Jesús recibió esta maldición sobre sí mismo mientras colgaba de la cruz cumpliendo la promesa de Deuteronomio 21, 23, de una maldición para todos los que no solo son ejecutados, sino que sus cuerpos están expuestos públicamente a la vergüenza. Este pasaje no se refería a la crucifixión, que los judíos no practicaban, sino a colgar a un árbol, en un árbol o un poste de madera, el cadáver de un criminal que había sido ejecutado. Pero en los tiempos del Nuevo Testamento, una cruz a menudo, hermano, se llamaba árbol. No hay duda de que eso es lo que Pablo tiene en su mente.
colgado en un madero. En el pensamiento del antiguo Israel había algo peor que ser ejecutado. Peor que eso era ser condenado a muerte y dejar su cadáver a la intemperie, expuesto a la vergüenza, a la humillación de los animales y pájaros carroñeros. Cuando dice colgado en un madero, no tiene la idea de ser ejecutado por estrangulamiento, sino de tener del cadáver montado en un árbol u otro lugar prominente para exponer al ejecutado a los elementos y a la deshonra suprema. Ese es el temor que tenían los judíos. Cristo lo tuvo que sufrir. Sin embargo, si alguien era ejecutado y se consideraba digno de tal desgracia, la humillación por su memoria y su familia no debía ser excesiva. También dice que no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Esta era la forma de templar incluso el juicio más severo con misericordia. Significativamente, Jesús también cumplió con esto, siendo bajado de la cruz antes de que llegara la noche. Hermano, que Dios los bendiga. Espero que esto nos vaya haciendo crecer la palabra de Cristo, que lo vamos conociendo cada día más, que entendamos cuál fue el sacrificio que Cristo tuvo que hacer por nosotros, la humillación que Cristo tuvo que sufrir por nuestros pecados, porque Él se tuvo que hacer un maldito. Él tuvo que llevar nuestra maldición para poder ser colgado en un madero de la cruz. Nosotros no debemos quitar la vista de Cristo, hermano, porque por Cristo tenemos la oportunidad de ser salvos por gracia, por esa sangre que Él derramó en esa cruz, sin merecerlo. Pero cuando al Padre ya no le bastaron los sacrificios de animales, no le bastó la sangre ni el humo, ¿no es cierto? Él dijo, ahora vengo yo, Padre, ahora vengo yo a hacer el sacrificio perfecto para el perdón de los pecados, porque los sacrificios de animales solo los cubrían, pero el sacrificio de Cristo Jesús terminó con los pecados, perdonó los pecados, borró los pecados que nosotros hemos cometido. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Amén. Gracias, hermano Luis. Dios lo bendiga. Que lo bendiga a usted, hermana. Amén, gracias, hermano. Saludos, Fanny. Oh, hermana María, bendición. Dios le bendiga. Me alegra